investigaciones previas, números 181.938-38 y 222.812-40, adelantadas por el delito de rebelión contra la ciudadana Deyanira Gómez Sarmiento. Esos anexos se traen especialmente a este proceso, obvio que no tienen que ver con los hechos directamente, sino con fines de refutación. Con fines de refutación en la medida en que se trata de atacar la credibilidad de la testigo de Deyanira Gómez Sarmiento, en tanto que permite establecer hasta dónde puede ser considerado como espontáneo y creíble su dicho, en la medida en que podría no ser desinteresado en cuanto que daría cuenta de una posible alegada pasada participación de la organización terrorista de las FARC, y que de esa manera, dado que Álvaro Uribe Vélez ha sido el campeón de la lucha contra las FARC, el más reconocido opositor de las FARC en su historia, pues ciertamente pues podría generar una motivación en ese sentido que explicaría también en parte su rol. Eso para fines de reputación en su momento. Además de eso, hay que decirlo, que esa información pues no es recaudada por la defensa en sentido estricto. Es una información del Estado colombiano, hecha por autoridades de inteligencia de Colombia entre los años 2007 y 2008, cuando investigó a Deyanira Gómez Sarmiento por el delito de rebelión, y que fue documentado por la propia Administración de Justicia y no por la defensa. No es un tema que sea de resorte de la defensa, que ha hecho investigaciones particulares o que ha buscado algo que estaría en su facultad, en su rol de investigación, pero que no se trata de ese caso. Se trata simplemente de utilizar una información de carácter oficial para estos efectos limitados, pero importantes, sin duda, de refutación de la credibilidad de la testigo de Deyanira Gómez Sarmiento. Y no es poca cosa, señoría, porque estamos hablando de que aquí se está sometiendo a los rigores de un proceso penal como acusado a ese campeón de la lucha contra las FARC, y uno de sus testigos pues, pudo haber sido integrante de esa organización, según lo que relata esta información, y pues por supuesto que es una información relevante para auscultar esa credibilidad testimonial. Además, hay que decirlo, que pues es una información de una época que al parecer incluso no la vinculaba con Juan Guillermo Monsalve, pero que es una información que sí la relaciona con un tema donde ha sido notoriamente sobresaliente cuál ha sido el rol de Álvaro Uribe Vélez en su lucha por 40 años contra esa extinta, al parecer, organización terrorista como eran las FARC. Ello también puede explicar el por qué ese protagonismo marcado en la obtención de relojes de espía y de cómo grabar al abogado de Álvaro Uribe Vélez, Diego Cadena, información que así se le transmite al abogado Reinaldo Villalba, porque por algo él, al presentar la denuncia, relaciona a Diego Cadena como abogado de Álvaro Uribe Vélez, tan temprano como ese 22 de febrero del 2018. En la denuncia, y luego la relación que se hace incluso de quien no perteneció a ese episodio de la picota, como el doctor Jaime Lomana Villalba, en el memorial que entregó a Deyanira Gómez Sarmiento el 26 de febrero de ese mismo año 2018. Entonces todo esto pues nos muestra que había un sesgo dirigido por parte de la testigo en contra de todo lo que tuviera que ver con Álvaro Uribe Vélez, y por esa misma medida pues vale la pena analizar esta información para esos fines de reputación, de credibilidad. Gente, se confirma, gente, el abogado de Álvaro Uribe, Jaime Granados, hoy denuncia a la falsa testiga de Deyanira Gómez. Hoy revela, gente, documentos donde prueba las alianzas de esta falsa testiga de Iván Cepeda, donde pertenece al grupo terrorista de las FARC. Hoy se confirma quiénes son los acusadores de Álvaro Uribe. Recordemos, Álvaro Uribe ha sido el que le ha dado duros golpes a este grupo terrorista, y en retaliación, gente, recordemos, a Álvaro Uribe le hicieron múltiples atentados, y estos asesinos aún siguen armándoles procesos falsos. Hoy se confirma, hoy el abogado de Álvaro Uribe denuncia ante juez de que esta falsa testiga de Deyanira Gómez del grupo terrorista de las FARC es una falsa testiga y está
mintiendo. Recordemos, esta falsa testiga había dicho de que el abogado Jaime Lombana dice que había ido a presionar a este falso paramilitar Juan Guillermo Monsalve, y hay gente, 2 fallos del abogado Jaime Lombana donde prueban de que lo que dijo esta rata, esta guerrillera, es falso. Y hoy se confirma, hoy revela el abogado de Álvaro Uribe, revela esos explosivos documentos donde prueban las alianzas de esta guerrillera de las FARC, hoy acusando a Álvaro Uribe. Gente, ustedes tienen la palabra de compartir estos videos para que se den de cuenta quiénes son estos criminales y asesinos del grupo terrorista de las FARC. Escuchen estos explosivos audios. Investigaciones previas, números 181.938-38 y 222.812-40, adelantadas por el delito de rebelión contra la ciudadana Deyanira Gómez Sarmiento. Esos anexos se traen especialmente a este proceso, obvio que no tienen que ver con los hechos directamente, sino con fines de refutación. Con fines de refutación en la medida en que se trata de atacar la credibilidad de la testigo Deyanira Gómez Sarmiento, en tanto que permite establecer hasta dónde puede ser considerado como espontáneo y creíble su dicho, en la medida en que podría no ser desinteresado en cuanto que daría cuenta de una posible alegada pasada participación de la organización terrorista de las FARC, y que de esa manera, dado que Álvaro Uribe Vélez ha sido el campeón de la lucha contra las FARC, el más reconocido opositor de las FARC en su historia, pues ciertamente pues podría generar una motivación en ese sentido que explicaría también en parte su rol. Eso para fines de reputación en su momento. Además de eso, hay que decirlo, que esa información pues no es recaudada por la defensa en sentido estricto. Es una información del Estado colombiano, hecha por autoridades de inteligencia de Colombia entre los años 2007 y 2008, cuando investigó a Deyanira Gómez Sarmiento por el delito de rebelión, y que fue documentado por la propia Administración de Justicia y no por la defensa. No es un tema que sea del resorte de la defensa, que ha hecho investigaciones particulares o que haya buscado algo que estaría en su facultad, en su rol de investigación, pero que no se trata de ese caso. Se trata simplemente de utilizar una información de carácter oficial para estos efectos limitados, pero importantes, sin duda, de refutación de la credibilidad de la testigo Deyanira Gómez Sarmiento. Y no es poca cosa, señoría, porque estamos hablando de que aquí se está sometiendo a los rigores de un proceso penal como acusado a ese campeón de la lucha contra las FARC, y uno de sus testigos pues, pudo haber sido integrante de esa organización, según lo que relata esta información, y pues por supuesto que es una información relevante para auscultar esa credibilidad testimonial. Además, hay que decirlo, que pues es una información de una época que al parecer incluso no la vinculaba con Juan Guillermo Monsalve, pero que es una información que sí la relaciona con un tema donde ha sido notoriamente sobresaliente cuál ha sido el rol de Álvaro Uribe Vélez en su lucha por 40 años contra esa extinta, al parecer, organización terrorista como eran las FARC. Ello también puede explicar el por qué ese protagonismo marcado en la obtención de relojes de espía y de cómo grabar al abogado de Álvaro Uribe Vélez, Diego Cadena, información que así se le transmite al abogado Reinaldo Villalba, porque por algo él, al presentar la denuncia, relaciona a Diego Cadena como abogado de Álvaro Uribe Vélez, tan temprano como ese 22 de febrero del 2018. En la denuncia, y luego la relación que se hace incluso de quien no perteneció a ese episodio de la picota, como el doctor Jaime Lombana Villalba, en el memorial que entregó Deyanira Gómez Sarmiento el 26 de febrero de ese mismo año 2018. Entonces todo esto pues nos muestra que había un sesgo dirigido por parte de la testigo en contra de todo lo que tuviera que ver con Álvaro Uribe Vélez, y por esa misma medida pues vale la pena analizar esta información para esos fines de reputación, de credibilidad.